Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, del 3 al 5. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a esta página Cristianos Unidos y a través también de la página Hermana Mónica Lara. Gracias por conectarse con nosotros en esta noche desde diferentes partes de la República Mexicana, de Centro, Sudamérica, Norteamérica, de Europa, de Asia, de Australia. Gracias por vernos, por conectarse cada viernes con nosotros en su programa Estudios Bíblicos. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México por el Facebook Live y también nuestros videos quedan grabados aquí en nuestra página Hermana Mónica Lara y página de Cristianos Unidos, y también los pueden encontrar en YouTube a través de Hermana Mónica Lara. Bienvenidos. Vamos a seguir estudiando. Hemos estado viendo sobre los diferentes tipos de dones, los diversos tipos de dones, y hablamos, les invito a que vean nuestros videos anteriores. Les recuerdo que nos conectamos, estos estudios bíblicos son para cristianos, para hijos de Dios que quieren crecer, que quieren madurar. Buenas noches a los que se están conectando con nosotros y para todos los que buscan al Señor con ese corazón deseoso de conocerle, de escudriñar la palabra, de conocerlo cada día. Así que bienvenidos, bienvenidos también, ahí se conecta con nosotros quienes noches de cada viernes nos siguen o en cada transmisión. Estamos teniendo los domingos transmisiones especiales y les invitamos a que nos vean domingo a las 12 del día también. Por ahí, bendiciones a Dani, a Moto, y bienvenidos. Les decía que les damos también la bienvenida a quien nunca ha visto ha escuchado de la palabra de Dios, nunca ha visto un estudio como estos. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Gracias por estar conectado, gracias a los que están viendo nuestros videos grabados posteriormente. Compártanlos, sean parte de la bendición, por favor. Bueno, hablábamos de los diferentes tipos de dones ahí en otros estudios. Búscanos por ahí y van a encontrar para que tenga secuencia. El viernes pasado el título es ¿Por qué somos tan diferentes? Es parte 1 y hoy empezamos con la parte 2. Habíamos hablado de los dones del ministerio que están en Efesios 4, que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. También hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo, de que se encuentran en 1 Corintios 12. Recordemos que son palabras de fe, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, milagros, sanidades, todas estas manifestaciones que Dios da a través de sus hijos para provecho de la iglesia. Pero hemos estado hablando del viernes pasado, y vamos a continuar hoy, sobre los dones personales que están ahí en Romanos 12, a partir del verso 6. Y el viernes pasado estuvimos comentando que sería lindo que como familia lo estuvieran escuchando porque va a ser muy edificante. Estos dones los da Dios no solo a sus hijos, cada persona en esta tierra tiene dones. La Biblia dice que Dios dio dones a los hombres y también le llama la Biblia rebeldes o impíos a los que no conocen a Dios, para que Dios habite en medio de ellos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta cómo los dones son necesarios para que podamos relacionarnos. Dios hizo al ser humano para que podamos convivir entre nosotros. Primero creó un matrimonio, luego la familia,
la iglesia, diferentes tipos de grupos, ahí en tu escuela o en tu trabajo. Dios dio estos dones para que nos relacionemos y para que nos complementemos. Pero cuando nosotros no seguimos ese diseño perfecto de Dios que nos dio a cada uno, porque somos la obra de Dios, cuando no seguimos por desconocimiento o porque no estamos conectados con Dios, bueno, pues entonces los dones no funcionan de la manera correcta. Y estos mismos dones que son bendición, que Dios creó para bendición y nos los dio, y de los cuales recordamos la parábola de los talentos, que vamos a dar cuentas a Dios que nos dio esos dones, pues entonces se vuelven contra nosotros y nos causan una serie de problemas y empezamos a tener división, a tener rivalidad, a tener pleitos, enemistades, separación, heridas, cada quien con su forma de ver la vida, cada quien queriendo defender sus derechos, defender su posición, defender su visión. Y Dios dio esos dones en un diseño perfecto para que tengamos identidad, para que nos sintamos amados, para que cada persona se sienta protegida y respaldada dentro de ese ambiente de grupo. No fuimos creados para estar solos. Así que por eso estamos aprendiendo cómo convivir, qué características tienen estos dones para que podamos también identificar los dones de quienes nos rodean, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros compañeros y amigos, y entendamos por qué actúan de determinada forma y aprendamos a crear ese ambiente idóneo para que cada uno desarrollemos al máximo nuestras capacidades. Por ahí quien se perdió 2 programas, lo extrañamos, pero recordamos que tenemos los programas grabados para que los puedan ver ahí en la oportunidad que tengan de tiempo. Así que bueno, con estos dones queremos que todos retroalimentarnos para cumplir el propósito eterno del Padre, de nuestro Creador. Y este diseño divino tiene reglas claras que cuando se cumplen por todos los miembros de la familia dan resultados hermosos. Empezamos a tener pues fruto, empezamos a identificarnos. Siempre va a haber dones pues similares con otras personas con los que nos identifiquemos. Pero cuando comprendemos a los demás, entonces es más fácil ceder en algunas cosas, un día ceden unos, otros, y entonces podemos ir avanzando en esta edificación del cuerpo de Cristo. Como iglesia somos un cuerpo, y como les digo, todos los dones son útiles, todos los dones son indispensables para cada uno. Y vemos cómo se manifiesta nuestra personalidad a través de esos dones para complementarnos. Somos seres únicos, pero nos vamos complementando. Para los que vieron la invitación que mi hija, Ana Daniela, sube al Facebook todos los viernes, previamente en la tarde, hay por ahí 2 manos uniendo 2 piezas de un rompecabezas. Y es eso exactamente, esa es la intención, ese es el mensaje que queremos dar, que cada uno tiene una pieza, es una pieza de ese rompecabezas precioso que Dios diseñó y va a encajar con otro. Cuando uno quiere tomar el lugar del otro, pues entonces empiezan los problemas, ¿verdad? O uno le quiere romper un pedacito a esa pieza para que sea como yo quiero, entonces ya no nos complementamos, ya no encajamos. Por ahí Romanos 12, verso 3, del 3 al 5, voy a leer. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahora, nadie debe pensar que es más o menos que otros de acuerdo a su don o de acuerdo a las personas. Dábamos como ejemplo en un matrimonio cuando el esposo no tiene ese liderazgo tan fuerte del don que vimos, del don de profecía o del don, otros dones que son líderes, y es más misericordioso o es un poco más sensible, y entonces la esposa todo el tiempo está peleando, o viceversa. La esposa es muy misericordiosa y el esposo no está de acuerdo con que ayude a tanta gente. Entonces ahí es donde vamos a ver características y también los peligros en los que caemos cuando nuestro don no está bajo el señorío de Cristo. Entonces, número uno, nadie podemos sentirnos más que otros o menos que otros de acuerdo al don que tenemos. Todos somos igual de importantes para Dios. Si nuestro don no está sujeto al señorío de Cristo, tendremos serios problemas, y lo que dijimos en un principio, el don se va a volver contra nosotros, porque ahí nos enseña este texto que leímos, que debemos actuar conforme a la medida de fe. Y dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Así que todo lo que no hacemos de acuerdo a la fe, de acuerdo a las instrucciones bíblicas, de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, está fuera de orden. Así sea el don más maravilloso y así sea la persona con más capacidad y más talentos que existe. Número 3 que nos enseña esta cita. Vivir en matrimonio, en familia, en iglesia y en otros grupos sociales que se forman en las escuelas, en los trabajos, nos lleva a complementarnos como un cuerpo. Nadie puede actuar por sí mismo ni aislado de los demás. Y si tú no tomas el lugar que Dios te dio y dejas el lugar de los demás y respetas el lugar de los demás, entonces empieza la manipulación, empieza el control. Y es como pretender armar un rompecabezas golpeando todas las piezas. No funciona. Tenemos que hacerlo con firmeza y con suavidad para que todos nos coordinemos entre nosotros. Ahora, recordemos un poquito. Voy solamente a mencionar los dones anteriores porque nos toma tiempo y todos los dones son muy importantes. Así que si no viste el estudio de la vez pasada, tómate un tiempo para escucharlo, para analizarlo, porque a lo mejor ahí en esos dones identificas el que tú tienes personalmente. Recordemos que estos dones son 7. Todos tenemos un don principal y vamos a encontrar otras características en nosotros de otros dones. Pero hay un don que es el que te causa un gozo, que te causa una plenitud llevarlo a cabo, porque decíamos que viene esta palabra don en el contexto de Romanos 12:6, viene de la palabra griega charisma, que significa dádiva, gracia de manera gratificante, o sea, es un regalo de Dios que se manifiesta de manera gratificante. Y también es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Así que los dones los estamos estudiando en el orden de Romanos 12. Ninguno es prioridad que otro, pero así tal como vienen ahí los estamos explicando. La cita donde el Señor habla de que da dones a todos los hombres, no nada más a los hijos de Dios o a los escogidos, está en Salmos 60 y... ahorita les doy Salmo 68, verso 18, perdón. Por ahí para que la anoten y la verifiquen en casa. Decíamos que el don de profecía, que se refiere en este contexto de Romanos 12, viene del griego profeteía
y significa hablar primero, declarar, proclamar de modo directo, y hacíamos la aclaración de que este don no tiene que ver con la palabra profética que Dios habla a través de un ministro de la iglesia. Este don se refiere, tiene la misma raíz. Recordemos que, bueno, el Nuevo Testamento fue escrito la mayor parte en griego y viene de la misma raíz, pero significa hablar fuerte. Son líderes natos, son personas quienes tienen este don, son líderes natos que dirigen todo, que son desde chiquitos, los vemos que son los que organizan los juegos entre primos o en la escuela. Son líderes en empresas, en países, líderes religiosos, tienen un carácter fuerte y definido, que casi nunca pierden el control sobre las situaciones, son firmes, son seguros de sí mismos y con metas claras. Ponemos como ejemplo a Saulo de Tarso, a Pablo, a Elías y a Juan el Bautista. Eran firmes, nadie los movía de donde estaban, metas claras, un carácter fuerte. Es necesario que la persona que tiene este don comprenda que no es el gerente general del universo. Seguramente ya estás pensando en alguien que tiene estas características por ahí. Pero esta persona con este don, o si tú lo tienes, debe respetar a los demás, debe entender que un líder es el que inspira y el que impone sus ideas y su voluntad se llama tirano y está fuera del orden de Dios. Primordialmente, una persona con el don de profecía debe entender que Dios es el único que tiene el control absoluto de todo. Ahora, mencionamos también el don de servir. Viene del griego diaconía, que significa servir, ser útil, ayudar, ministrar. Y se usa en relación con aquellos que socorren, mostrando beneficio. Son estas personas que identificamos desde pequeñitos también, que son serviciales, incansables, acomedidos desde pequeños, son los primeros en llegar y los últimos en retirarse cuando se trata de ayudar, son excelentes anfitriones, es la tía, la mamá o el papá o el que llegan y quieren atender a todo el mundo, que se sientan contentos en su casa, proporcionarles comodidad, facilidad para todo. Por ejemplo, como ejemplo dimos a la suegra de Pedro, que en el instante que Jesús la sanó, no se puso a platicar y no se puso a descansar de su enfermedad, sino se levantó y en ese instante se puso a servir. Tenemos también por ahí a Marta, la hermana de María, ¿verdad? Las amigas de Jesús, que Marta siempre afanada con muchos quehaceres y ella, nadie le dijo que sirviera a todos los que seguían a Jesús, pero ella estaba dispuesta a atender a todas las personas. Quien tiene este don debe aprender también a administrar su tiempo y a saber decir que no, porque son personas que generalmente todo mundo las compromete a ayudar en todo, a participar en la limpieza, en organizar la despedida de soltera, el baby shower, a organizar, siempre son los que apoyan en la familia, siempre son los que atienden, hay una reunión familiar y son las personas que siempre lavan los trastes. Entonces es importante que aprendan a decir que no a un sinfín de actividades, que aprendan a poner límites, que no se conviertan decimos en México, candil de la calle y obscuridad de su casa, que por estar sirviendo a todo el mundo descuiden a su familia. También es necesaria para estas personas con este don la humildad para aprender a recibir ayuda de otras personas y comprender que solamente Dios puede hacerlo todo. Bueno, estos son los dones que hablamos el viernes pasado, por ahí recuérdalos, velos de nuevo si ya viste el estudio. Y vamos a seguir con el don de enseñanza. Viene del griego didasco, que significa enseñar, entrenar, instruir, impartir. Y lo
más interesante en este don es que la misma raíz griega para enseñar significa aprender también. Es decir, las personas que tienen el don de enseñanza son personas con una sed inagotable de aprender y al mismo tiempo se vuelven un torrente de información y de enseñanza. Desde niños son admirados y reconocidos por su desarrollo intelectual y manejo del lenguaje. Hablan muy pequeñitos, les gustan mucho los juegos de palabras. Es generalmente o se percibe generalmente más maduro que el promedio de los otros niños. Son verdaderas esponjas que absorben toda la información que hay a su alrededor y la comparten casi simultáneamente. Son personas que casi siempre se convierten en personas muy cultas y a quien es fácil recurrir para resolver dudas, aprender de diversos temas. Tienen mucha facilidad para explicar a sus oyentes lo que requieren. Y son lectores apasionados y algunos grandes escritores. Por supuesto, pues son maestros, inclusive cuando tienen alguna ingeniería o algún oficio. Lo que más les apasiona es compartir el conocimiento que tienen. Y bueno, pues los maestros, tristemente hay algunos maestros que no tienen el don de enseñar y se les dificulta más transmitir el conocimiento. Pero yo creo que todos hemos tenido por ahí maestros con este don, con este llamado que Dios da, con esta capacidad, este equipamiento que Dios da y que los recordamos con mucho cariño y con mucho respeto. Les gusta dar conferencias, independientemente, decíamos, de la especialidad que tengan, del oficio o de la parte en la que se desarrollan en el trabajo o en casa. Y tenemos como ejemplo a Jesús. Bueno, Jesús es el maestro de maestros, pero cómo desde pequeño se manifestó esto cuando Jesús estaba en el templo. Recordemos ahí que tenía 12 años y sus padres lo buscan porque se quedó ahí con los maestros, con los doctores de la ley, y llegan José y María a buscarlo. Se manifestó este don de enseñanza. Y Esdras, dice la Biblia en Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para buscar. Inquirir quiere decir buscar, escudriñar la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Así que bueno, vemos aquí que estos dones se manifestaron en hombres que la Biblia menciona. Vamos a ver, decíamos, las características. Desde pequeño pregunta sin cesar por qué y quiere saberlo todo. Son esos niñitos que todo el día preguntan por qué y nada les sacia. Mamá, ¿por qué los pájaros vuelan? Pues porque tienen alas. ¿Pero por qué? Pues porque así los hizo Dios. ¿Pero por qué? Todo, no hay límite para esa sed de saberlo, de querer saberlo todo. 2. Le gusta investigar a fin de descubrir los significados y explicaciones para su propio beneficio personal. Así como preguntan todo el día, se meten en todos lados, destapan o desatornillan todo lo que se pone a su alcance, desarman cosas. Así que bueno, nos dan un gran trabajo como padres. 3. Disfruta verificando la nueva información. O sea, no se queda con lo que le decimos. Va y le pregunta entonces al abuelito, ¿es cierto lo que me dijo mi mamá? O va y le pregunta a la Miss y está todo el tiempo verificando. 4. Con frecuencia la clarifica presentando puntos de vista opuestos. Esto mientras van creciendo, bueno, a veces nos confrontan y personas como quien tiene este don, parece que nos están poniendo a prueba, ¿no? Porque llegan y pues la misma dijo que así se hacía la letra O, y entonces siempre están tratando de comprobar lo que están aprendiendo.
tiene una sed, 5, tiene una sed insaciable de impartir el conocimiento a todos los que les rodean. Bueno, como si tú conoces a un niño o una niña o ya adultos que tienen este don, nos daremos cuenta que hablan y todo el día. Aprenden algo y lo comparten inmediatamente. Decíamos que son así un torrente de información. 6. Le gustan las palabras y las definiciones. Siempre tienen un lenguaje más amplio que los demás niños y también de adultos. Son personas que tienen mayor cantidad de vocabulario porque le interesan las palabras, se investiga. Son los niños que no nos dan muchos problemas en la escuela generalmente porque ellos van al diccionario, ellos están investigando información todo el tiempo. Entonces es bueno, este don es muy, muy hermoso. 7, igual que todos, ¿eh? Cada don voy a decir exactamente lo mismo. 7, si se le inculca el gusto por la lectura, prácticamente se beberá libro tras libro. Son lectores muy entusiastas porque ahí encuentran bueno, para ellos es un tesoro de información. Así que cuando nosotros les inculcamos que lean desde pequeños, pues esto lo van a disfrutar grandemente. 8. Le gusta y es hábil en juegos de palabras, crucigramas, sopa de letras, etcétera. Así que si tienes un hijo o hija un joven con este don y quieres tener un poco de descanso, ya sabes qué comprarle. Por ahí libros con crucigramas, sopas de letras y lo vas a tener bastante activo. 9. Prefiere enseñar como el método para resolver todos los problemas. Por ahí hay algún dicho popular que la gente repite y la gente con este don repite más, que es mejor enseñar a pescar a una persona que darle el pez. Bueno, esta actitud es la que tienen las personas con el don de enseñanza, que les gusta enseñar a los demás, no resolverles los problemas, sino enseñar cómo se hacen las cosas. 10. Tiende a presentar las cosas lógicamente. Tienen como su vocabulario es amplio, les gusta hacer exposiciones o explicaciones que los demás comprendan con facilidad. Por eso es el equipamiento que Dios le da a estas personas con este don. Son fáciles de comprender. 11. Es diligente y concienzudo. Hacen las cosas, son a veces hasta perfeccionistas, son concienzudos, les gustan los detalles, les gusta hacerlo bien, les gusta hacerlo muy preciso, son bien hechos en alguna tarea escolar o en casa, en el trabajo también. 12. Tiene la capacidad de asimilar, organizar y retener un gran número de datos. Obviamente una persona que lee mucho, que se informa mucho, que retiene, Dios les dio esa gran memoria, por ejemplo, para la historia, para datos, nombres, fechas, y además para procesarla y tomar esa información y después transmitirla de una manera fácil y sencilla y para los oyentes. 13. Tiende a probar el conocimiento de los que le rodean. Así como enseña, siempre está esperando que los demás aprendan. O sea, no solo que lo escuchen, sino una persona con este don está esperando que los demás compartan el conocimiento. Cuando explican algo, pues esperan que la próxima vez esa persona ya lo haya aprendido y poder seguirle enseñando. Aun cuando estamos en casa, no estoy hablando de un aula, estoy hablando de nuestros hijos cuando están platicando con nosotros y esperan que nos aprendamos todo lo que ellos están recibiendo en la escuela. Y bueno, es muy importante cuando tenemos hijos con este don que los impulsemos, que los motivemos, que les demos las herramientas para que ellos puedan crecer y poner a funcionar este don que Dios les dio. Ayudarles a comprar libros, enseñarlos a seleccionar la lectura,
comprarles este tipo de juegos didácticos para que ellos los desarrollen, sentarnos y dedicarles un tiempo y escuchar y ponerles atención en lo que ellos nos están compartiendo también. Ahora 14, le gusta entender las cosas en detalle. Son los chicos o las personas adultas con las que nos podemos sentar y quieren que les platiquemos la película, pero con lujo de detalle. O al revés, ¿verdad? Nos platican algo y no se les escapa nada. Igualmente tiende a dar instrucciones detalladas a los demás. Esto es bueno cuando están enseñando, porque a veces cuando no tenemos este don y tenemos niños chiquitos y les damos una instrucción, los confundimos porque no les damos una orden, les damos como 5 o 6 órdenes. Mira, vas, llevas los zapatos y los guardas en el closet del lado derecho, cierras la puerta, dejas todo acomodado y entonces el niño ya no se acordó ni qué era lo que tenía que hacer. Bueno, cuando los padres tienen este don, bueno, pues es muy provechoso porque los niños entienden las instrucciones claras, son detallados. 16. Desarrolla dominio propio y autodisciplina desde joven. Eso es muy bueno, porque hay personas que tienen una inteligencia muy desarrollada, una memoria muy desarrollada, pero si no hay disciplina, eso se pierde. Muchas de las capacidades en las personas se pierden por falta de disciplina, así que es muy bueno que los jóvenes se hagan de rutinas provechosas, que tengan horarios, que cumplan con sus metas y que sean ordenados desde sus artículos personales hasta en su escuela. 17. Los demás le ven como una persona estable. Y eso es muy bueno. Recordemos que las personas líderes, las personas disciplinadas, las personas con un carácter fuerte, generalmente también quien tiene don de enseñanza tiene un carácter firme, son estables, los demás se sienten confiados, se sienten, ¿por qué? Porque son cultas o porque buscan el conocimiento y porque tienen una madurez, desarrollan madurez y todo esto las personas lo perciben como estabilidad emocional. 18. Habla con precisión y cuidado. Sabemos que el lenguaje para ellos es importante. Ahora, una persona, decíamos, con este don, con todas estas maravillosas características, si no está alineado a Dios, a la voluntad perfecta de Dios, si no está bajo el señorío de Cristo este don, y recordemos que tenemos que estar sujetos a los pensamientos de Dios para que todas nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestros hechos sean correctos y también nuestras palabras. Cuando no funciona esto, cuando no estamos conectados con Dios, corremos estos riesgos y caemos en este tipo de actitudes erróneas. 1. Su deseo de enseñar y corregir a todos puede convertirlo en un sabelotodo. Y esto es muy desagradable y sabemos que hay personas que siempre creen que saben, que nadie sabe lo que saben ellos. Es muy desagradable caer en esta actitud arrogante. 2. Como desea constantemente poner a prueba a los demás, puede llenarse de soberbia y altivez. Es en la misma actitud de estar siempre como teniendo a los demás en un examen. Y déjame decirte una cosa, esto en un matrimonio es muy desagradable. Un hombre o una mujer que todo el tiempo mantiene a su cónyuge como si estuviera examinándolo. ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Y por qué no te acuerdas? ¿Y por qué no haces? ¿Y por qué no entiendes las cosas? Y tratándolo como si fuera una persona sin capacidades o fuera una persona menos importante. 3. Por su sentido objetivo y lógico, puede volverse insensible a la capacidad de desarrollo mental de otros. No todos aprendemos de la misma forma, ni todos tenemos capacidades en las mismas áreas. Por eso estamos estudiando estos dones.
Hay personas que no tienen habilidad en el área lingüística, con las letras. Hay padres que verdaderamente se frustran porque sus hijos están enfocados, las habilidades de sus hijos son a las áreas artísticas, por ejemplo, y les cuesta mucho trabajo en el kinder hacer una plana perfecta. El niño que tiene el don de enseñanza va a hacer una plana perfecta, pero el que no lo tiene, no. Y no quiere decir que uno sea más importante o más inteligente que otro. Simplemente debemos ser sensibles como padres. Todos queremos que nuestros hijos destaquen y sean unas lumbreras en la escuela. Y que sean sociables y que todo el mundo los quiere, que sean carismáticos y que sean los niños perfectos. Ningún niño es perfecto. Por eso es tan importante, Dios nos quiere enseñar sobre estos temas para que aprendamos a tratar y a respetar a nuestros hijos y a entender que son tan importantes un don como el otro. Así que, por favor, seamos sensibles. No todos somos iguales. Si tú tienes el don de enseñanza y tu hijo no va a aprender al ritmo que tú aprendes. Ni le va a interesar tanto un diccionario. Es terrible cuando un padre le regala a un hijo algo que él espera, él quiere, a él le gusta, y el niño esperaba otra cosa, el niño esperaba un balón de fútbol. Y tú le regalas un diccionario y el niño se siente que nunca te va a llenar las expectativas. Así que cuidado si tú tienes este don, o tu hijo lo tiene, también enséñalo a ser humilde y ser sensible con los demás. 4. Como explica casi siempre con muchos detalles, puede restar el interés del que lo escucha, especialmente si es un niño. Ser sensibles, ser sabios, buscar la sabiduría de Dios. 5. Puede parecer a los otros que siempre cree tener la razón o realmente lo cree. Esta soberbia y esta arrogancia de que yo tengo la razón y todo mundo está equivocado, cuidado, hay que detenerse y voltear los ojos al cielo y saber que nadie lo sabe todo. Y además nadie aprendimos con todo el conocimiento, todos estamos aprendiendo todo el tiempo. 6. Puede encontrar gusto en criticar por su deseo de poseer información correcta y rectificar la falsa, corrigiendo constantemente a los demás. Esto es muy desagradable, una persona que corrige a todo el mundo, o que siempre alguien comenta algo y la primera palabra del otro es, no, esto no es así, esto es de esta manera. Es muy desagradable y daña matrimonios, daña relaciones de amigos, en la iglesia la gente se aleja de alguien con estas actitudes. En su deseo intenso de enseñar, es posible que use vocabulario pretencioso por encima de la comprensión del oyente. Esto es tremendo. Y a lo mejor por ahí conocemos a alguien que siempre habla con palabras muy especializadas, ¿no? Como los médicos que nunca entendemos lo que dicen, o los abogados. Es pretencioso. Debemos ser accesibles a los demás, aunque seamos especialistas en algún área. 8. Como acumula una gran cantidad de conocimiento a través de los años, puede volverse arrogante y orgulloso. Terrible. La Biblia dice que el Hijo de Dios debe añadir sabiduría a sus días. No soberbia, no altivez. No hay nada más triste que una persona mayor, un anciano, que todo el mundo se aleja porque es orgulloso y altivo y porque a todo el mundo quiere poner a prueba y porque a todo el mundo corrige y porque a todo el mundo trata mal. Muy triste. 9. Muchas veces solo se relacionan con las demás personas como instructores, diciéndoles todo el tiempo lo que deben o no hacer, dándoles órdenes, corrigiéndolos, criticándolos y terminando por alejar a los demás. Cuidado, cuidemos nuestras palabras, y si tú tienes este don o alguien que conoces lo tiene, bueno, ya sabes por qué actúa así. Ora por esa persona. No estamos aquí para criticar a nadie, estamos para discernir, para identificar, y ora o educa a tus hijos que tienen ese don. Toda persona dotada con el don de enseñanza debe comprender que no es maestro o maestra de todos los que le rodean.
y debe evitar corregir a los demás continuamente, especialmente entre cónyuges, lo repito. Así como debe ser humilde, comprendiendo que no todos se desarrollan intelectualmente al mismo nivel. Solamente Dios es omnisciente, solo Dios lo sabe todo. Muy bien, vamos a pasar al don de exhortación. Ahora la Biblia habla ahí en Romanos, recordemos 12:6, a partir de ahí están los dones, los 7 dones personales, y veamos las características del don de exhortación. Viene del griego paráclesis, que significa exhortar, consolar, conformar, amonestar, animar y estimular en la fe. Son personas realmente agradables y cálidos. Desde temprana edad se convierten en consejeros y en paño de lágrimas, decimos aquí en México, o quien extiende su hombro, quien tiene dispuesto su hombro siempre para que el otro llore, para que el otro le platique sus problemas, y paño de lágrimas de todos los que le rodean. Muchos se dedican al cuidado de las almas, muchas personas con este don se dedican al cuidado de las almas como líderes espirituales, psicólogos, consejeros matrimoniales o de jóvenes, o consultores de negocios, entre otros. Estos son solo ejemplos, recordemos. Hay muchas más carreras, muchas más oficios, o estar en la casa. Hay amas de casa con este don que trabajan en casa. Las mamás trabajamos mucho en casa también. Y como ejemplo tenemos a Judas y a Silas, dice ahí en Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron, eran profetas ministros, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. No solamente los abrazaron, sino el que tiene don de exhortación es una persona muy cálida, que trata siempre de apapachar, de consolar, de resolverle esas heridas del alma a los demás. Y bueno, vamos a hablar de sus características. 1. Tiene una habilidad natural para animar, estimular y alentar los sentimientos de valor personal de la gente. Son personas muy cálidas que de verdad animan a los demás, que el simple hecho de estar en su compañía ya nos sentimos consolados, nos sentimos muy agradable, una relación muy agradable. Son esas personas a las que todo el mundo quiere en sus reuniones familiares o sus reuniones de amigos, a quien todo el mundo busca. 2. Posee gran capacidad para reconocer el potencial de una persona y a través de dicho potencial estimula y fortalece su autoestima. Detecta los dones en las personas. Si tú tienes este don, pues con mayor facilidad vas a reconocer las capacidades de otros. 3. Disfruta utilizando principios de vida procedentes de historias, como personajes bíblicos, históricos, testimonios, etc. 4. Produce en los que le rodean un sentimiento de bienestar, decíamos, por el simple hecho de su presencia afectuosa. 5. Aprovecha toda oportunidad para hablar con otros. Le gusta mucho las relaciones sociales. Le gusta mucho entablar. Están en el transporte público, en la escuela, afuera esperando a los hijos. Son personas que siempre le gusta platicar con los demás. 6. Tiene gran capacidad de animar a otros al margen de sus propias circunstancias personales. Pueden ser personas que estén tristes, que tengan algún problema en ese momento, sin embargo se recuperan, o sea, son capaces de hacer a un lado estas circunstancias personales para animar a alguien más, a pesar de lo que estén viviendo. 7. Disfruta especialmente estando con aquellos que se interesan en seguir sus sugerencias. Entonces van a buscar a quien siempre, la vecina que siempre va y les pregunta y les busca y les pide consejo, o el amigo o el compañero de trabajo. 9.
disfruta, ya me brinqué. Disfruta las oportunidades para aconsejar y compartir las cosas con pocas personas si es posible, siendo cálido y empático. Son personas empáticas. Ser empático es ponerse en los zapatos de alguien más, de la persona con quien estamos platicando, para entender qué es lo que está diciendo o para entender su sufrimiento. Tiende a necesitar la compañía de otros regularmente. Tiende a personalizar el material fílmico o de lectura. Ve una película y bueno, se posesiona ahí del papel de la protagonista o del protagonista o de un libro. Prefiere leer y usar materiales para la enseñanza con abundancia de ejemplos prácticos. Les gusta ejemplificar precisamente todo lo que tenga que ver con situaciones personales. Es lo que más les gusta a las personas con este don de exhortación. Regularmente es entusiasta y siempre están dispuestos a escuchar sin afán de criticar. Eso es muy importante. Vemos la diferencia, por ejemplo, entre el don de enseñanza. Una persona que su actitud es crítica, si no está bajo el señorío de Cristo, que en general es crítica, pero que se vuelve criticón contra la actitud de una persona que escucha sin criticar. Imagínense estas dos personas casadas. Uno se va a sentir agredido, el otro se va a sentir señalado o empiezan a ir los conflictos. Nos damos cuenta por qué a veces vemos las cosas de diferente forma. Bueno, estas personas tienen una actitud paciente hacia los que se hallan en situaciones difíciles o problemáticas y su comportamiento suele ser consecuente. Es posible fiarse de él o de ella. Es posible hasta cierto punto. Debemos ser cuidadosos siempre en quién confiamos y a quién le platicamos nuestros problemas. Debemos recordar esto. Muestra buena voluntad para recorrer la segunda milla, como dice la Biblia, que si alguien te obliga a llevar una carga una milla, pues que tú con toda la disposición la lleves 2. Bueno, estas personas así son. Les piden apoyo para algo y de verdad, emocionalmente, y tienen toda la disposición para apoyar a esa persona, para estar orando, sobre todo cuando es cristiano. Le piden, ora por mí, por esta circunstancia, y ora y está orando constantemente. Tienen esa disposición para ayudar a otros en sus problemas. Comparte su comprensión y visión personal de los problemas de un modo inteligente y provechoso, teniendo a la mano siempre un consejo. Y el último punto, tiene el deseo de resolver situaciones problemáticas y conflictos inmediatos. Les gusta estar involucrados, dando consejería o apoyando a la gente que tiene problemas emocionales especialmente, y conflictos, y que se pelearon y quieren intervenir ahí como mediadores. Y bueno, son estas personas, es igual que todos, es un hermoso don. Son personas con las que la gente busca constantemente convivir. Son fáciles de convivir, pero también este don, como cualquier otro, sin estar bien sometido a Dios, sin estar bajo el señorío de Cristo, puede causar problemas. Veamos los peligros. Primero, tiende a dar tantos consejos a la otra persona que el que es aconsejado o aconsejada puede perder la capacidad de resolver o decidir. Esto lo vemos sobre todo en las familias. Cuando los padres, algunos de los padres tienen este don y no se someten al Señor, le terminan verdaderamente quitándole la voluntad a los hijos o a algún hijo, porque de todo le dan consejo. El hijo o la hija llega al punto que ya no puede ni decidir hasta el vestido de novia, por ejemplo, la hija que se va a poner. Necesita y siempre voltea a buscar la aprobación de la mamá o del papá que tienen este don. Cuando los avasallan con sus consejos, cuando les demuestran como que ellos siempre son los perfectos consejeros,
y les restan la capacidad de decidir. Cuidado con este don, cuidado si tú reconociste que tienes este don, cuidado con tus hijos o con tu cónyuge. Puede llevar al aconsejado a que dependa de él o de ella de modo excesivo, aún sentimentalmente. Cuidado porque también estas personas pueden causar problemas de manipulación. Crean una codependencia emocional con el cónyuge, con el hijo, y es peligroso. Si tú has detectado que estás relacionándote con alguien que te sientes totalmente que es como tu muleta, que sin él no puedes decidir, que sin él no sabes qué sentir, cuidado también. Ahora, bendiciones por ahí donde se conectan de Colombia con nosotros y nos saludan. También los cristianos con este don deben tener cuidado de no usurpar el lugar que solo le corresponde a Jesucristo en los ojos de aquellos a quienes aconsejan. Cuando un líder espiritual, un pastor, un ministro en la iglesia, un consejero de la iglesia tiene este don, cuidado de no usurpar el lugar de Jesús, de no ponerse siempre tan indispensable para la persona que le busca, en vez de llevarlo a los pies de Cristo y llevarlo a que ore y busque al Señor. Entonces ellos se ponen como indispensables y el hermano o la persona que se acaba de convertir siente que pues tiene que buscar un intermediario, que es este hermano, entre Dios y él. Esto no es así. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Así que cuidado, si tú tienes este don, no lo hagas, o si has visto en alguien esto, no te involucres con esa persona. Ahora, pierde tiempo. Otro de los problemas que puede tener es perder tiempo con aquellos que solo quieren alivio temporal de sus problemas o no desean ayudarse a sí mismos. Algunos solo quieren escuchar lo que desean. O sea, solo buscan a alguien que les diga lo que quieren escuchar. Hay personas que buscan a otros no para resolver un problema o no para un consejo real, sino para que escuchen todas sus quejas, todos sus lamentos, toda su amargura, y esto contamina. Ten cuidado cuando alguien te busque si tienes este don y veas que realmente no quiere resolver un problema, que no busca que tú lo lleves a los pies de Cristo, que tú les des un consejo sabio. No le des lugar a personas así, porque te van a contaminar. No tienen ninguna intención de cambiar ni de resolver nada. Solo te van a hacer perder el tiempo. 6. A menudo son buscados y usados por personas que necesitan aliento, ánimo, consejo constantemente. Personas depresivas, personas negativas todo el tiempo, personas que se sienten fracasadas, pero no quieren salir de ahí. Lo único que quieren es tener una muleta en quien recargarse emocionalmente. Hay personas por ahí, yo conozco, he visto ahí en internet algunas que publican cosas tan tristes, tan depresivas, y los que tienen este don luego les comentan ahí algún consejo y alguna palabra de ánimo, pero la verdad es que esa persona no quiere salir de donde está y usa a los demás para sentirse nada más apapachado. Ahora, por su afán de ayudar a otros hablando con ellos, pueden descuidar su trabajo y obligaciones. Hay personas muy lindas y muy encantadoras con este don, pero cuidado. Recordemos que Dios pone las prioridades correctas. A veces puede ser en casa, a veces puede ser que le damos tanta entrada a una vecina que viene aquí todo el tiempo que no cumplimos con nuestras responsabilidades y descuidamos a nuestra familia. En ocasiones se convierte en entrometido o en entrometida por insistir en llegar al fondo del asunto o dar consejos que no le han pedido. No debemos dar consejos si la gente no los pide. Solamente que veamos a alguien de verdad en riesgo y guiados por el Espíritu Santo, acercarnos a decirlo. Pero
seamos cuidadosos o querer siempre estar investigando en la vida de los demás, bueno, eso no está bien, eso no es correcto. Algunas personas con este don se convierten en casamenteras, confundiendo y lastimando a los demás. De verdad, hay personas que se sienten tan buenos consejeros que ahí andan haciendo parejas en las iglesias se dedican a presentar a jóvenes con jovencitas. Cuidado, hay que ser sabio. Recordemos que cada don tiene que estar sometido al Espíritu Santo. Y como conoce, esto es muy peligroso, como conoce el potencial de la gente, se gana su confianza y puede manipularlos con facilidad. Decimos que gente con este don, que son líderes religiosos o líderes políticos o lidercitos, por ejemplo, ahí en la misma escuela o en el trabajo, pueden atraer a la gente para después manipularlas porque conocen sus debilidades y sus fortalezas emocionales. Entonces saben cómo manipularlos. O inclusive un joven a una jovencita para llevarla a hacer algo que no quiere. Cuidado, por favor. Y si no es un cristiano maduro o una persona sabia, su consejo va a influir en los demás de manera negativa. Aquellos que reconozcan este don deben recordar que los consejos son para impulsar a los demás a crecer y tomar decisiones correctas, no para atar y manipular la voluntad de otros. Solo Jesucristo es el admirable consejero y la fuente de sabiduría. Recordemos, estos dones nos los da el Señor para desarrollarlos, para complementarnos, para convivir. Si tú identificaste estos dones, llevamos 4, si has identificado en tu familia ya a alguien o tú mismo con estos dones, pues ya sabes en dónde debemos pararnos, clamar a Dios, pedirle ayuda, pedirle que podamos desarrollar sabiamente nuestros dones. Comprender a los demás, te das cuenta por qué la otra persona ve las cosas diferentes, tu cónyuge, tus hijos, y animarnos unos a otros, a avanzar, a dar fruto, a complementarnos. La parte que nos falta a algunos, recibirlos de otros, tener la humildad para dar y recibir, para aprender a ceder en cosas que no son importantes, pero para la otra persona sí lo son. Recordemos que todos tenemos dones y bueno, si todavía no descubres tus dones o te falta por ahí alguien de identificar, no te pierdas nuestro próximo programa. Continuamos aquí aprendiendo y escudriñando las Escrituras. Gracias por comentarnos, gracias por conectarse con nosotros, gracias a los que son fieles cada viernes aquí escuchándonos. Invita a otros, comparte estos mensajes. Gracias. Yo te deseo una semana preciosa, llena de la gracia de Dios. No te pierdas este próximo domingo a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Tendremos una transmisión especial sobre Jesucristo, el Salvador del mundo. Gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo que Dios te bendiga grandemente. Buenas noches.